Buenas tardes, bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy día estamos conversando con Juan Francisco Castro Carlín, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigador CIUP. Y vamos a conversar sobre un tema pues, que está en boga, que todo el mundo está conversando últimamente, que es la educación peruana y su presencialidad o la tercera ola. Bienvenido, Juan Francisco. Hola, José Ignacio, gracias por la invitación. Aquí estoy para lo que sea bueno. Cuéntame. Sí, mira, en las últimas semanas el debate público ha girado en torno a la posibilidad de regresar a clases presenciales en los colegios, ¿no? Los opositores a esta medida argumentan que la presencialidad de cara a una potencial tercera ola podría aumentar los contagios de COVID-19, mientras pues que las personas que se encuentran a favor de la medida de regresar a las escuelas consideran que se está generando pues un daño irreparable a los niños y adolescentes. ¿Dónde está la verdad? Basándonos en evidencia científica, ¿cuáles serían las medidas que deberían tomar el MINSA y el Minedu de cara a esta problemática? La pregunta es fácil de hacer, pero difícil de responder, ¿no? Y no es que la verdad esté solo en una de las dos posiciones que tú has mencionado, sino que hay un poco de verdad en ambas, ¿no? Hay un riesgo verdadero, latente, de más contagio si se abren los colegios. Aparecen nuevas variantes, no se sabe muy bien cómo se comportan, parece que afectan más a los niños, a los más jóvenes, no está muy claro por dónde va la evolución del virus, ¿no? Eso es algo que siempre uno intenta actualizarse y ver por dónde va, pero es difícil predecir cuál va a ser la incidencia del virus en un territorio particular. Hay mucha heterogeneidad respecto a cómo impacta el virus en las personas, según la parte del mundo donde uno esté. Y por el otro lado, también hay una muy buena dosis de verdad, por el lado de que mantener las escuelas cerradas está causando pérdidas importantes entre los niños, ¿no es cierto?, en sus aprendizajes, pero no solo el tema cognitivo, sino también el tema de estabilidad emocional, el desarrollo socioemocional. Hay muchas pérdidas por ahí también porque se corta la posibilidad de socializar, ¿no? Hay un montón de evidencia disponible sobre el efecto que está teniendo este cierre de escuelas, no solo acá, sino a nivel mundial, en la estabilidad emocional de los niños. Así que hay riesgos, digamos, por ambos lados, ¿no? Hay costos por ambos lados y por lo mismo como te decía, la pregunta se puede hacer fácil, pero la respuesta no es tan clara. Pero si uno dice, bueno, ¿y qué puede hacer la política pública frente a esto, ¿no? ¿Cuál es la manera de actuar? ¿Qué hago? Ciertamente no se puede quedar inmóvil, ¿no? O sea, no debería, la complejidad del problema no debería llevar a la inacción por parte de la política pública. Y yo creo que una manera de abordar este problema es viendo que, digamos, en la realidad va a llegar el momento en que va a haber que regresar a clases. Ese momento va a llegar indefectiblemente y este virus no se va a ir como se va la guerra, ¿no? Es decir, no vamos a escuchar un día las campanas en las iglesias tocando porque se acabó el virus y ya salimos todos a las calles felices sin mascarilla a darnos abrazos, ¿no es cierto? Porque ya se acabó el virus, ¿no? Entonces, combinando esas dos realidades, uno, que hay que regresar a clases, y dos, que esto no se va a acabar de un momento a otro, sino que va a tener probablemente, lo más probable es que sea una salida gradual, ¿no es cierto? Y hacia esto le sumamos los costos que está implicando mantener las escuelas cerradas. Yo creo que la política pública debería apuntar a regresar a clases lo más pronto posible. Obviamente, no regresar a clases como si hubiesen doblado las campanas y hubiesen dicho se acabó la guerra, ¿no? Pero sí regresar a clases de manera gradual y obviamente empezando por lo presencial, ¿no? Y que también sea voluntario. Entonces, si uno combina lo presencial, gradual y voluntario, yo creo que lo semipresencial y que sea voluntario y gradual, y yo creo que ese es el camino que hay que andar, y como hay que andarlo igual, mejor andémoslo de una vez. ¿Por qué? Bueno, porque variantes van a seguir apareciendo por un lado, y por el otro, hay mucho que aprender haciendo. Es decir, hay un sinnúmero de detalles que uno no puede anticipar respecto a los problemas
que uno va a encontrar cuando quiere regresar a clases y mantener los riesgos controlados, ¿no? Y esos problemas van a aparecer sobre la marcha. Entonces yo creo que sí es importante para la política pública empezar por los locales o los establecimientos, los colegios que ya estén, digamos, preparados para abordar un esquema semipresencial y hacerlo pronto bajo la premisa de que igual voy a tener que hacerlo y voy a tener que aprender sobre la marcha. Y un último comentario a esta pregunta que has hecho. Tú has mencionado la evidencia científica, ¿no? Y como te comentaba, hay evidencia por ambos lados. Hay evidencia de que hay variantes, hay evidencia de que parece que los niños ahora sí, son un poco más... Bueno, hay más niños infectados. Eso no significa que sean más vulnerables. También hay más niños dando vueltas por todos lados, así que puede ser por eso. Pero en fin, hay evidencia por un lado, hay evidencia también científica por el lado de la pérdida que causa mantener los coles cerrados. Pero también hay evidencia científica que se puede producir sobre la marcha. Es decir, abriendo escuelas, viendo qué problemas se encuentra al momento de querer implementar esto de manera, repito, voluntaria, gradual y semipresencial, viendo qué problemas surgen, yendo a corregirlos sobre la marcha como pilotos, levantando información también sobre los contagios que están habiendo en esos contextos que sirvan como pilotos, voy a poder producir evidencia científica apropiada para nuestro contexto, ¿no es cierto? Respecto a que, hasta el final del día, qué tan contagioso acaba siendo para niños, maestros y padres de familia que los colegios empiecen a abrir. Entonces, la evidencia científica la tenemos en la medida en que podamos recoger aspectos de la realidad, pero tenemos que conocer esta realidad, cómo se comporta. Y sabemos que el comportamiento del virus es súper heterogéneo, entonces... nada, hay que ir probando, ir recogiendo información e ir resolviendo problemas sobre la marcha. Exacto, mientras no probemos, pues no vamos a saber qué va a pasar realmente, ¿no? Y en este año y medio, la alternativa a la presencialidad han sido las clases virtuales. Sin embargo, pues existe un gran segmento de la población en el Perú que no cuenta con la conexión a internet o equipos, ¿no? Hardware para conectarse a clases virtuales. La virtualidad en ese sentido tal vez está profundizando aún más las brechas socioeconómicas existentes. ¿Cuál debería ser entonces el rol del Estado para subsanar estas diferencias? Bueno, claro, ese es un muy buen punto, ¿no? Lo más probable es que, digamos, el cierre de escuelas acompañado por este esquema virtual que llega a pocos y mal, esté, como tú mencionas, digamos, acrecentando las brechas en aprendizaje, en desarrollo infantil entre hogares pobres y no pobres, ¿no? Eso es un supuesto súper razonable. Ahora, yendo un poquito al tema de la política pública, por ahí uno puede decir, oye, pero va a ser súper injusto empezar a abrir los colegios que ya están listos, ¿no? Porque va a haber algunos niños que tienen este esquema semipresencial y otros que se quedan en nada. Pero quien piensa así, posiblemente se está olvidando de lo que tú mencionas, se está olvidando de que mantenerlos cerrados puede llegar a ser peor en términos de las brechas que se están abriendo, ¿no? Entonces, por prevenir una aparente injusticia en la cual algunos niños van a empezar a gozar de lo semipresencial mientras otros van a tener que esperar un poco más, no hacemos nada, pero no hacer nada no es neutral, ¿no? No hacer nada no es neutral en términos de las brechas socioeconómicas. No hacer nada las está incrementando, ¿no? Con una certeza casi absoluta, te lo puedo mencionar, dado toda la evidencia que nos rodea y también la evidencia científica acerca de el rol que tiene, digamos, los primeros años de vida y los colegios en el desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, sí, estas brechas posiblemente estén creciendo y bastante, y para entender un poquito más por qué es que surgen, no solo surgen, sino porque es que se mantienen en el tiempo estas brechas, es importante tomar en cuenta que el desarrollo humano es un proceso acumulativo. O sea, el desarrollo, las capacidades que uno tiene son, en economía diríamos que es una variable de stock, es decir, traen consigo, reflejan todo lo que nos ha pasado desde el momento en que fuimos concebidos. Hay evidencia de que incluso el ambiente, el contexto que experimenta la madre mientras está gestando, tiene impactos
fuertes y duraderos en el desarrollo de las personas. Una vez más, porque estas son variables de stock, es decir, reflejan todo lo que me ha pasado. Y por eso es que hay tanta preocupación, no solamente en la academia, sino en muchos círculos acerca de la posibilidad de que las escuelas sigan cerradas, porque las pérdidas no es solamente que pierde un año o pierde dos, sino que si es que no hay nada, digamos, un esfuerzo por remediar esto, las pérdidas pueden llegar a ser permanentes, ¿no? Y las brechas se abren y se quedan abiertas también de manera permanente. Exacto, ¿no? Y salvo también por contadas excepciones, la mayoría de escuelas en nuestro país no brinda el mismo nivel educativo de manera remota frente a una educación presencial, ¿no? Hubo mucho debate sobre esto el año pasado. ¿Cómo podrían verse perjudicadas las próximas generaciones a raíz de la pérdida de clases o la menor calidad de las mismas también? ¿Y cómo se podría tal vez compensar un poco esta situación? Sí, como te comentaba, para entender el tamaño del costo que esto puede implicar, lo digo una vez más, es bueno recordar o tomar en cuenta que, insisto, el desarrollo humano, digamos, el capital humano es una variable de stock. Entonces, todo lo que me ha pasado desde que fui concebido tiene un efecto sobre la manera como yo me desenvuelvo ahora. Entonces, como te comentaba, las pérdidas pueden ser no solo grandes, sino grandes y permanentes. Ahora, tú preguntas cómo compensar esto. Bueno, sin duda algo va a tener que hacerse en el regreso a lo semipresencial o cuando ya regresemos a lo presencial para poder remediar estas pérdidas, ¿no? Lo que no debemos hacer es apresurarnos por cerrar la brecha o apresurarnos por compensar el tiempo perdido, ¿no? Mucho se habla en educación del tiempo perdido, ¿no? Y los chicos en el colegio y luego incluso también los chicos en la universidad van corriendo queriendo no atrasarse, ¿no? Y lo que eso lleva en muchos casos no es solo es aumentar el nivel de estrés de las personas, lo cual no sirve para aprender, sino también acaba haciendo que uno, por querer acumular demasiadas habilidades en poco tiempo, no las acaba haciendo bien. Entonces, la recuperación va a tener que darse, pero yo diría que va a ser un proceso también gradual, ¿no? No querer, digamos, si abren los colegios el próximo año, querer en ese año recuperar los 2 que se han perdido, ¿no? No solo va a estresar más a los estudiantes, a los maestros y a los padres, ¿no? Que ahora tienen que ir corriendo para compensar todo lo que no se podía hacer estos 2 últimos años, sino que también los aprendizajes que van a ocurrir van a ser pobres, ¿no? Yo, una vez más, pienso que el proceso de recuperación va a tener que ser gradual, ¿no? Incluso si uno piensa en el pase a lo semipresencial, que es lo que esperamos que ocurra lo más pronto posible, en la mayor cantidad de colegios posible, para implementar esto, por ejemplo, ¿no? Uno piensa cómo podría hacerse semipresencial, ¿no? O sea, si yo voy al colegio un día, pero el otro no, ¿qué hago el otro día? Bueno, el otro día lo que puedes hacer es conectarte a la computadora, ojalá tu conexión no sea tan mala, y poder reforzar los conocimientos que tuviste en lo presencial el día anterior, y así ir alternando, porque si no, si vamos a querer avanzar con semipresencial, como si fuera presencial, una vez más, va a haber más estrés sobre los estudiantes, sobre los padres de familia y sobre los maestros, porque hace muy difícil hacer esta alternancia, asumiendo que digamos que la parte no presencial es un sustituto de lo presencial. Es decir, imagínate que yo hoy día no voy al colegio, me toca quedarme en casa, y al día siguiente voy al colegio y el maestro asume que yo ya sé todo lo que estudié el día anterior, pero hay gente sin conexión o que la conexión es mala. Entonces, ahí, insisto, tiene que ser algo súper gradual y construir sobre el aprendizaje anterior. Si no está hecho bien, el aprendizaje anterior, es difícil lo que voy a poder ganar si yo trato de poner más ladrillos encima de ese muro que no tiene un buen cimiento. Entonces, nada, hay que tener paciencia para recuperar lo perdido, pero hay que dejar de perder lo más pronto posible, ¿no? O sea, insisto con el tema de ya pasar lo más pronto posible a un esquema semipresencial, gradual y voluntario.
Exacto, ¿no? Y yo quisiera retomar un tema muy importante que tú mencionaste al inicio de esta entrevista, que es que la presencialidad en las escuelas, pues, no solo conlleva el aprendizaje de una serie de materias, ¿no?, que están en la currícula, sino que también permite al estudiante desarrollar habilidades sociales que le permiten desenvolverse adecuadamente en el mundo una vez haya salido del colegio, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser este aspecto y cómo puede afectar el desarrollo futuro de estos niños y jóvenes? Bueno, sí, hay bastante evidencia científica, obviamente pre-pandemia, ¿no? Esto no es una novedad que se ha descubierto a raíz del cierre de escuelas, sobre la importancia que tienen las habilidades socioemocionales, ¿no? Estas mal llamadas habilidades blandas. Digo mal llamadas porque parece, por lo blando, que fuesen así medio, ¿no? Medio de segunda importancia, ¿no? Están las habilidades duras, pues, ¿no? Las que uno tiene que tener, y las blandas, qué bueno, si las tienes, o no importa tanto. Pero no es así, ¿no? Están las habilidades cognitivas, por un lado, que tienen que ver con este tema de las habilidades numéricas, el razonamiento verbal, matemático, ¿no es cierto? Que son las habilidades que típicamente uno pone a prueba con estas pruebas, valga la redundancia, que le toman, ¿no es cierto?, de razonamiento lógico, matemático, de comprensión lectora, y están, por otro lado, las habilidades socioemocionales, que tienen que ver con la estabilidad emocional, la capacidad para estar en relación con otras personas, para superar conflictos. La perseverancia es una habilidad socioemocional súper importante, y hay mucha evidencia científica acerca de la importancia que tiene para el logro de metas el hecho de que la persona sea perseverante, tenga esta capacidad para fijarse una meta de largo plazo e ir tras ella, ¿no? Entonces, bueno, y ese desarrollo de habilidades socioemocionales se nutre mucho de lo presencial, ¿no? Uno aprende mucho de la convivencia con otras personas, uno aprende a superar conflictos, ¿no es cierto? Uno aprende a ser más estable emocionalmente, poniendo a prueba estas capacidades, ¿no es cierto? O sea, la mejor manera de aprender a trabajar en equipo es trabajando en equipos, ¿no? Y sabiendo cómo resolver conflictos, cómo ponerse en los zapatos del otro, escuchar a la otra persona. Bueno, eso no hay clase teórica, ¿no? Si quieres te pueden hacer media hora de teoría, pero rápidamente hay que pasar a la práctica para poder avanzar en esas habilidades. Y hay, como te comentaba al principio, hay un montón de evidencia científica sobre la importancia que tienen esas habilidades para el desarrollo profesional de las personas, para digamos, el ingreso que al final tienen en el mercado de trabajo, ¿no? Personas que han podido cultivar más esas habilidades, digamos, ganan más dinero, o sea, sus salarios son mayores, controlando por un montón de otras variables. Todavía persisten brechas salariales a favor de las personas que tienen estos rasgos de la personalidad más desarrollados. Entonces, hay pérdidas importantes por ahí también, no solamente por el lado cognitivo. Uno no va a la escuela para aprender a sumar y a leer solamente. Entonces, hay pérdidas también por el lado socioemocional, que acaban siendo al final del día pérdidas en el capital humano de las personas, ¿no? Y una vez más lo digo porque me parece súper importante tener en cuenta que esto no es cuestión de una fotografía nada más, esto es una película. Entonces, nada, y la manera como tú ves que esta persona se desarrolla ahora, o las capacidades o la productividad que puede tener en un momento del tiempo, depende de toda su historia, no solamente de lo que aprendió en los últimos años nada más. Exacto. Y ahora quisiera que habláramos de un tema que no muchas veces se está tocando con la pandemia, que es la deserción escolar. Uno creería que se ha incrementado a raíz de la misma, pero te hago la consulta. ¿Se ha incrementado la deserción escolar a raíz de la pandemia y la virtualidad? ¿Hay data ya al respecto? Mira, no he mirado las estadísticas de eso, pero digamos lo más probable es que sí. Y yo no creo que sea tanto una deserción como uno la piensa en el mundo pre-pandemia, ¿no? Es decir, familias o niños que dejan la escuela porque en muchos casos desafortunadamente tienen que dedicarse a trabajar o a otras obligaciones dentro del hogar, ¿no? Porque sus hogares no pueden darse el lujo de enviarlo al colegio, ¿no? Yo creo que más bien es una deserción que viene por el lado de la claro, no sería más una deserción, sería simplemente la suspensión del servicio educativo, ¿no? O sea, el servicio educativo ha desaparecido,
¿no? Porque está ahí en algún lugar del ciberespacio, pero yo no puedo alcanzarlo. Entonces es como si la escuela a la cual yo iba hubiese cerrado y no hay servicio educativo. Entonces no es tanto que yo haya desertado por el lado de que, mira, está abierto, pero yo no voy, ¿no? Sino es, no voy, pero porque no está abierto, ¿no? Y claro, no, pero conéctate, pero es que no tengo conexión. Entonces, yo creo que más por los problemas de conectividad, ha habido una suspensión del servicio educativo absolutamente, o sea, absoluto, completo, para un buen número de personas, ¿no? Las cuales, y ahí sí se va a notar la deserción, va a ser más difícil que se reconecten, ¿no? Entonces ahí lo que va a ser necesario es ir a buscarlos, ¿no? Una vez que se pase a lo semipresencial o idealmente ya a lo presencial, va a haber que ir a buscar a esos niños y volverles a ofrecer el servicio educativo, porque se quedaron desconectados. Ahí es donde podría manifestarse la deserción, en la medida en que esté disponible, pero yo no lo tomo, ¿no? Pero aquí lo que está pasando, ¿no? Ahora es que no está disponible. La deserción, me imagino, se va a manifestar después. Y va a haber que tomar medidas también para que la gente se reconecte con el mundo presencial y presencial, sobre todo. Exacto, ¿no? Es como tú bien mencionas, no es tanto una deserción, sino la imposibilidad de alcanzar el servicio educativo, que ya hay ciertas personas pues que no tienen acceso a internet o a equipos y pues no pueden acceder a este servicio, ¿no? Y también te quería preguntar, Juan Francisco, acerca de la irrupción de la pandemia y los programas sociales, ¿no? Antes de la pandemia, el Estado, a través de programas como Caliwarma, por ejemplo, Cunamás, brindaba apoyo alimenticio, servicios complementarios para apoyar a las familias con hijos menores. ¿Cuánto ha perjudicado la pandemia a los niños, que eran el objetivo de estos programas sociales? ¿Se ha encontrado tal vez alguna alternativa para brindar ayuda a estos menores? Bueno, es un buen punto el que traes a la conversación, porque de hecho, claro, para los hogares menos favorecidos, la escuela no es un lugar solo para aprender a leer y a sumar, tampoco es solo eso más el desarrollo de habilidades socioemocionales por la convivencia con compañeros y maestros, sino que además de esas dos cosas, es también una oportunidad para recibir alimentos, ¿no? Que sean oportunos y balanceados, y eso ha desaparecido. Ahora, ¿cómo se ha compensado eso? Hasta yo tengo entendido, bueno, el Estado ha ofrecido una buena cantidad de bonos a los hogares menos favorecidos, ¿no? Estas transferencias de dinero con la expectativa de que eso les sirva para aliviar los problemas que ha traído la pandemia por el lado de los ingresos, ¿no? Ahora, difícilmente eso ha sido suficiente para compensar la pérdida que han tenido, porque no es solamente que el niño no va al colegio, entonces te lo doy en efectivo para que tú se lo compres en la bodega, sino que el niño no va al colegio, no recibe esa transferencia de alimentos, más los padres han perdido el empleo. Entonces, difícilmente ha sido suficiente digamos, se ha equiparado a la situación anterior, donde habían, digamos, padres trabajando y niños recibiendo la transferencia de alimentos en el colegio. Lo que tú mencionas es una razón más para, digamos, aventurarse lo más pronto posible, el próximo lunes, a empezar a abrir los colegios que ya pueden abrir en un modo semipresencial. Sobre eso un comentario más, si me permites. He dicho varias veces la palabra voluntario, y justamente para que pueda ser voluntario, tienes que asegurarte de que los dos servicios estén, digamos, proveyendo, en teoría, la misma cantidad de conocimientos, ¿no? Entonces, una vez más, por eso es que va a ser muy difícil o sería demasiado ambicioso pretender que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Cada clase va construyendo sobre el día anterior. Las clases van a tener que, digamos, repetir lo mismo, ¿no? Lo presencial va a tener que repetir lo virtual y viceversa, para que justamente aquellas personas que prefieran no acceder al servicio semipresencial se queden con lo virtual nada más. Así que insisto, yo creo que esto es un tema de no demorar más, o sea, no esperar a que los costos sigan creciendo, pero tener paciencia respecto a la velocidad con la cual voy a poder recuperar lo que se ha perdido. Pero no tener paciencia para empezar a hacerlo, tener paciencia para el proceso por el cual lo voy a recuperar.
¿no? Lo cual es un poco complicado, es esa combinación de pedidos que le hacemos al hacedor de política, ¿no? Sé impaciente para comenzar, pero sé paciente para la parte de cuánto va a tomar recuperar todo esto, ¿no? Y todo lo que vas a conseguir en un año o dos. Exacto, va a ser un proceso de adaptación tanto para las escuelas como para los estudiantes y los padres de familia, ¿no? Sí, y eso, fíjate, si uno lo piensa un poquito más, es un súper reto para la política pública peruana, ¿no? Porque la política pública peruana usualmente tiene estos protocolos y estos reglamentos y estas directrices, ¿no? Que vienen desde arriba y que esperan poder tener aparentemente, porque nunca tienes todo bajo control, o sea, en ningún programa social, en ninguna intervención pública tienes todo bajo control, menos aún en esta política pública que estamos pidiendo que sea, digamos, que se abran los colegios. Entonces, hay esta manera de actuar del policy maker peruano, local, que se rige mucho por estos protocolos, normas, directrices, ¿no? Estrategias, ¿no? Que vienen dadas desde arriba y que, como te decía, aparentemente tiene que estar todo perfectamente normado y todo bajo control antes de poder entrar a la acción. Hay muy poca flexibilidad para la política pública doméstica, lo cual lleva a que la política pública doméstica, en particular la nuestra, la doméstica, le falte una buena dosis de audacia, ¿no? No hay audacia en la política pública. Lo que hay son protocolos, normas, ¿no? ¿Quién firmó? Firmó la persona, entonces él dijo que sí. No, pregúntenle al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no da el pase ni a hablar, pero que firmen bien, a que firmen todos, porque ellos son los que se van a hacer responsables. Entonces imagínate, en ese intercambio de firmas, en ese esfuerzo imposible de que todo esté protocolizado y normado y se sepa la cantidad de metros y el número de mascarillas y los mililitros de agua que tienen que usarse para lavar las manos, y los conocimientos que tienen que ir haciéndose lunes, martes, miércoles, no vamos a acabar nunca. No, entonces vamos por sobreanalizar y querer tenerlo bajo control, todo, lo cual es imposible, nunca comenzamos. Y eso no es nuevo en la política pública peruana, ¿no? Entonces, le estamos pidiendo que haga lo que no está acostumbrado a hacer, y eso es súper difícil. O sea, sea audaz, abre y la marcha vamos viendo. La marcha vamos viendo. No te digo, abre, o sea, que el lunes vamos todos al colegio sin mascarilla, que cada uno haga lo que quiera. Hay una serie de protocolos mínimos que ya más o menos los conocemos. Yo creo que todo el mundo conoce lo mínimo que tiene que hacer entre la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, y ahí nomás, ¿no? Yo creo que con eso podemos intentar pasar lo semipresencial, o sea, el aforo. Justamente lo semipresencial garantiza que el aforo sea limitado, ¿no? Que esté la mitad de los niños presentes, y vamos viendo cómo vamos, ¿no? Tú le dices al policy maker peruano, vamos viendo, y te dice, no, ¿dónde está el protocolo, reglamento? Y bueno, eso es un problema para esta circunstancia que requiere esta manera flexible de actuar, esta manera de, mira, en el colegio, en la gran unidad escolar que está en Línea Metropolitana, lo van a hacer de una manera, y arriba en Chuschi lo van a hacer de otra, ¿no? No, imposible, ¿no? ¿Cómo va a ser así? Necesitamos flexibilidad, si no, no hay manera de pasarlo a semipresencial pronto. Claro, todo es muy burocrático aquí, y creo, me arriesgaría a decir, no lo puedo comprobar, pero me arriesgaría a decir que acá no hay estas concepciones ideológicas que, por ejemplo, hay en Estados Unidos de que mi hijo no usa mascarilla, ¿no? Por lo menos acá, tal vez sí todo el mundo iría a las escuelas y tendríamos por lo menos esa seguridad, ¿no? De que los niños van a respetar esos protocolos que en otros países desarrollados no se están respetando, en cierta manera, sí, ¿no? Sí, eso es un buen punto. Para bien, aquí al final del día, si insistes un poco, consigues que la gente haga las cosas, ¿no? Al final la gente es bien pragmática y dice, mira, si me dejas entrar al mall, yo uso 3 mascarillas, no tengo problema. ¿Cuántas quieres que use? ¿No? Igual, si vas a dejar que mi hijo vaya al colegio 2 veces por semana, donde yo sé que va a aprender un poco más, va a recibir alimentación, aunque la alimentación creo que va a ser otro tema, ¿no? Porque se va a quitar la mascarilla para comer. Ya, mejor eso lo hablamos otro día, porque se friquea el policy maker seguro. Ya, va a ir al colegio donde va a aprender un poco más, y también
va a quitarme un poco de estrés a mí, que lo tengo aquí todo el día metido en la casa, que no sé qué hacer con él. Dale, yo lo mando con 6 mascarillas si quieres. Entonces, sí, al final, acá hay una mirada un poco más, puede haber una mirada más pragmática respecto a familias siguiendo protocolos, porque las familias entienden claramente cuáles son los beneficios de que sus hijos vayan al colegio de manera por lo menos semipresencial. Exacto. Y Juan Francisco, ya para acabar esta tan interesante entrevista, bueno, creo que todos sabemos que en el Perú hay un serio problema de machismo, ¿no? Y normalmente la mayoría de familias peruanas son las mujeres quienes asumen el cuidado de los hijos. Con la llegada de la pandemia, las mujeres se vieron afectadas aún más por la doble jornada laboral, tener que cuidar a los hijos, atender la casa, y algunas también continúan trabajando a distancia, ¿no? O incluso presencialmente, las que tenían que movilizarse. ¿Cuánto ha perjudicado la virtualidad a las madres? ¿Existen políticas públicas para lidiar con este aspecto de la virtualidad? Ya, no, la verdad que yo sepa, no creo que haya ninguna política pública directamente pensada para lidiar con esta sobrecarga, que como tú mencionas, muy probablemente la esté experimentando sobre todo las madres de familia, más que los padres de familia. Pero sobre eso, bueno, ha habido esta crítica que vi por los medios, ¿no? Sobre estos padres y madres, sobre todo, que piden por favor que abran los coles, ¿no? Esta crítica de, que no tus hijos no los quieres, ¿no? No quieres estar con tus hijos, ¿no? Y hace un momentito dije algo y saltó mi alerta de lo políticamente correcto, ¿no? Cuando dije que los padres entienden muy bien los beneficios de que su hijo esté en el colegio, no solo por la hora de aprendizaje, sino también porque me lo saco de encima un rato, ¿no? A veces me los saco de encima un rato, yo soy padre, no es ni mucho menos que uno quiera estar con sus hijos. Es porque eventualmente mi capacidad de poder lidiar con los hijos y además con las otras labores que tengo que llevar a cabo, bueno, en mi caso esta, y en el caso de muchas madres, también salir a trabajar o trabajar al interior del hogar, acaba siendo una carga de trabajo y de estrés bastante grande. Entonces, claro, ¿no? Es bien fácil decir, no, padres, aprovechen el tiempo con sus hijos, pero digamos, la cantidad de tiempo que uno tiene del día es limitada, ¿no? Entonces, y la cantidad de trabajo que uno puede tener, sobre todo en un contexto como es mayor. Entonces, sobre qué políticas públicas se pueden implementar bueno, yo imagino que mitigar esto un poco, ¿no? Mientras esperamos un poco de audacia y de sentido común por parte de la orden política, lo que podemos hacer es, bueno, hay evidencia científica sobre el rol que pueden tener. Esto suena super light, ¿ya? Pero sí tiene efectos positivos. Mensajes que se pueden enviar a los padres de familia, no solo mensajes que tengan que ver con cómo interactuar con los hijos para poder incorporar dentro de las rutinas diarias esta mayor carga de trabajo que puede implicar acompañar también a los chicos en el momento de colegio, ¿no? O sea, cómo me refiero a estrategias de cómo manejar bien el tiempo, ¿no? Para poder tratar de lidiar con ambas cosas, pero no solo mensajes que apunten a eso, que apunten a dar estrategias sobre el manejo de tiempo, sino también mensajes que apelen a la confianza, a la autoestima y a la capacidad que los padres sienten que tienen de influir sobre sus hijos, ¿no? Entonces, hay experimentos que han probado que mensajes que envían a padres, sobre todo padres que tienen que lidiar con hijos muy pequeños, esto hay evidencia pre-pandemia, esto no es de la pandemia, sobre programas de desarrollo infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, no sé si tú tienes hijos pequeños o hijos, has tenido hijos pequeños, lidiar con los primeros años de vida de los niños es complicado, porque uno, digamos, no tiene la más mínima idea de qué hacer, ¿no? Entonces, estos programas de desarrollo infantil no solo te explican las bondades del juego educativo, no solo te explican cómo llevarlo a cabo, sino que una vez que te lo explicaron, cuando estás en la casa, te llegan mensajes, ¿no? Mensajes de texto pueden ser, de tu teléfono,
que te dicen estrategias, o sea, que te marcan horas del día para hacer ciertas cosas, y que también te mandan mensajes positivos que apelan a tu capacidad de influir sobre el desarrollo de tu hijo. O sea, son como unos boosts de autoconfianza, ¿no? Piensa en lo último que has hecho con tu hijo que te ha hecho feliz, piensa lo bien que la pasaste la última vez, ¿no? Como para que tengas estos boosts, repito, de autoconfianza que pueden ayudar a paliar un poco la carga, no solo emocional, sino también la carga de tiempo que tienen los padres en este contexto, y como tú mencionabas, sobre todo las madres. Pero esos son estrategias que están basadas bastante en esto que se ha puesto de moda, que es la economía del comportamiento, pero acaban siendo estrategias que son de mitigación, ¿no? No van a resolver el problema, no vamos a cerrar las brechas en aprendizajes, ni vamos a aliviar completamente el estrés de padres y chicos a punta de mensajes de texto, ¿no? Insisto sobre la importancia de que el asesor de política vea por oportuno mandarse un poquito con esto, ¿no? Mandarse un poquito con esto, obviamente con los riesgos controlados, pero como dije al principio, ¿no? A sabiendas de que en algún momento lo voy a tener que hacer, a sabiendas de que demorar genera costos enormes, y a sabiendas de que caminando voy a aprender a hacerlo. Bueno, cuando tú juntas esas tres cosas, sales por la puerta, ¿no? Empiezas a andar, ya no hay mucho más que pensar. Más bien hay que aprender de la experiencia cuando se esté implementando. Entonces eso va a requerir esfuerzo de monitoreo, de seguimiento, como te decía, de recoger información, evidencia, como tú decías, para ver realmente qué tan riesgosos son los colegios en nuestro contexto, zona urbana, zona rural, para poder tener evidencia sólida que permita ir ajustando la política pública. Exacto. Ojalá entonces, pues, que los asesores de políticas públicas del Mineo y el MINSA hayan visto esa entrevista o se las pasen posteriormente para que se animen a dar el paso y podamos, pues, ver prontamente las escuelas abiertas, por lo menos antes de que acabe el año escolar del 2021. Sí, por lo menos en lo semipresencial. No vengan a pensar que soy irresponsable, que estoy recomendando la debacle sanitaria del Perú, ¿no es cierto? Pero no es eso, ¿no? El tema es, aquí lo que digamos, el énfasis que estoy poniendo yo en esta conversación es en que justamente como la decisión es tan compleja, porque hay costos y beneficios por ambos lados, bueno, ¿qué es lo que me impone la realidad? La realidad que me pone por delante. Insisto, que lo voy a tener que hacer, que los costos son grandes, que voy a aprender bastante sobre la marcha, que es súper heterogéneo el territorio y las comunidades, la manera como se van a organizar al final del día, y que van a surgir un montón de imprevistos. Entonces, nada, hagámoslo pronto. Hagámoslo pronto. Nos quedamos con ese mensaje. Ha sido Juan Francisco Castro Carlín, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esta tan interesante entrevista y ojalá, como dije anteriormente, pues prontamente podamos ver las escuelas semipresencialmente abiertas. Muchas gracias.